Agradezco su presencia aquí para acompañar al poeta Rafael Cadenas, poeta ganador del Premio Phil en Literatura en Lenguas Romances 2009. Agradezco la presencia también de Darío Jaramillo, poeta colombiano, y de Manuel Borrás, editor español, quienes acompañarán al poeta en un diálogo en donde van a interactuar con él, y también al final tendremos una lectura de su poesía. Y antes de iniciar, quiero agradecer como siempre la hospitalidad de esta noble institución, la Casa de América de Madrid, por recibirnos una vez más, año con año. Venimos acompañando al ganador del Premio Phil en Lenguas Romances para su presentación aquí en España. Agradezco y señalo la presencia esta tarde de nuestro presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, quien está aquí con nosotros, al igual que la directora general de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se destaca ya como la principal en el mundo en lengua hispana. Entonces, solamente antes de iniciar quiero recordar por qué el jurado del año 2009, jurado calificador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, estuvo integrado por María Luisa Blanco de España, Ana María González Luna de Italia, Gustavo Guerrero de Venezuela, Darío Jaramillo de Colombia, Lucía Melgar y Vicente Quirarte de México y Raymond L. Williams de los Estados Unidos. Ellos, tras analizar las candidaturas presentadas al premio, propusieron a Rafael Cadenas, poeta venezolano nacido en 1930, como ganador de esta edición 2009. Cito las razones. Dicen: Rafael Cadenas es una de las voces más reconocidas de la poesía latinoamericana contemporánea. Autor de una obra marcada por una continua meditación sobre la relación entre ética, lenguaje y poesía, su palabra es un exigente ejercicio crítico en busca de la expresión más auténtica, más despojada y límpida, lejos de cualquier retórica o de cualquier afán estilístico o estético. No quiero estilo, sino honradez, dice el poeta en uno de sus versos más sonados del libro Gestiones. Quiero exactitudes aterradoras, señala en el Arte Poética de Intemperie de 1976. Lúcido y vigilante, Cadenas no ha dudado así en ir rompiendo con las formas, los géneros y los discursos más frecuentes dentro de la poesía moderna, y ha ido haciendo de su creación un punto de referencia para las distintas generaciones que se han sucedido en las últimas 4 décadas. Paralelamente, su obra ensayística, también rigurosa, se caracteriza por su intensidad, su contundencia y su carácter esencial. Presente en las principales antologías de nuestra poesía contemporánea, editado, leído y celebrado en España y en Latinoamérica, Cadenas encarna hoy para los más jóvenes el horizonte de una palabra que se aleja del lirismo tradicional y trae consigo el imperativo de darle voz a aquello que de otro modo ya no encuentra espacios para decirse en nuestra época. De ahí el impacto creciente de esta obra, cuya importancia puede medirse por el número de poetas, críticos y especialistas que la han ido siguiendo a través del tiempo y que con este premio esperamos gane más lectores. Nosotros también deseamos que cada vez se lea más poesía, no solamente de Rafael Cadenas, que se lea más poesía en el mundo para que este sea mejor. Y con esto iniciamos, cedo la palabra a los participantes. Les repito, va a ser algo interactivo, van a dialogar, Rafael va a leer poesía y ustedes también en algún momento podrán participar. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Quiero decir que me llena de satisfacción compartir esta mesa quizá con 2 de mis poetas predilectos de la lengua, Rafael Cadenas y Darío Jaramillo Agudelo. Como editor de ambos, vamos a intentar, entre Darío y yo, no tanto establecer un interrogatorio en sentido estricto a Rafael, porque creo que no es muy amigo de este tipo de actividades, y lo que vamos a hacer es plantearnos una serie de preguntas y a lo mejor Darío y yo, y a lo mejor Rafael,
pues esto se siente estimulado a contestarla. Si no, es lo de menos. Yo creo que el verdadero diálogo que establece un poeta es con su propia poesía, y yo creo que todos nos sentiremos satisfechísimos si al final, sin habernos contestado a ninguna de nuestras preguntas, Rafael nos deleita leyendo simplemente sus versos, que yo creo que es huelga cualquier comentario, sobre todo cuando en el caso de Rafael, que es algo que yo creo que, siendo un poeta de una naturaleza distinta a la de Darío, le hermana. Es decir, son poetas con una obra que se explica por sí misma. Es decir, no requiere de un aparato excesivo retórico para explicar la poesía del uno y del otro. A mí me gustaría, desde luego, en lo que a lo biográfico respecta, pues saber algo de ese niño taciturno que nació en Barquisimeto, en Venezuela, el 8 de abril de 1930, que dice que estuvo además arropado en una casa donde fue muy mimado. Claro, a mí se me ocurre, en un ambiente así, que seguramente habría alguien, una circunstancia, que a Rafael le llevaría desde muy temprana edad a la lectura. Lo hago por experiencia interpuesta. En mi caso, que me puedo identificar en cierto modo también con ese niño solitario, en una casa burguesa, también de provincia, en mi ciudad natal, Valencia, hubo dos mujeres. Mi madre, que nos leía, y después una cocinera extremeña que estaba empleada en la casa de mis padres, que era una maravilla. Contaba historias como nadie. Entonces yo siempre que me preguntan cómo nace en mí la pasión por la lectura, me remito a estas dos mujeres. Estas dos mujeres fueron las que hicieron que yo me convirtiera en un lector y fatalmente en lo que soy ahora, un editor. Supongo que en el caso de Rafael también habría alguna mujer o, en su defecto, algún hombre. Por ejemplo, me gustaría también saber esa relación que Rafael estableció con su abuelo, y que le dictaba además a Rafael cartas para que se elevara al gobierno en protesta, bueno, en demanda y reivindicación de determinadas cosas. Me gustaría también saber, por ejemplo, qué supuso para él esa expulsión del paraíso que siempre es nuestra salida de la infancia, y que la suya además, como todos sabemos, pues concluye un poco con su ida a Caracas para estudiar, y lo que supuso ese impacto de ingreso a la universidad. También, qué duda cabe, su militancia política, hasta qué punto influyó fatal y felizmente en su vida, porque le hizo sufrir el destierro tempranamente. En fin, una serie de preguntas que me gustaría que, en cierto modo, también, debo decir, están contestadas a lo largo de su poesía. Y, en fin, para no hacerlo más largo y ceder la palabra a Darío, para mí, yo he destacado una cita de su maravilloso ensayo Realidad y Literatura, que yo creo que es un retrato de no solo el Rafael Cadenas, poeta, cómo mira la realidad, porque a mí me parece fundamentalmente Rafael Cadenas, y lo quiero dejar bien claro, un poeta de la realidad, en contra de lo que se dice o de lo que se ha podido decir, que dice lo siguiente: solo conocemos una realidad, el ser humano sufriente, incapaz de vivir con plenitud, incapaz de lanzar por la borda los problemas autocreados, incapaz de ponerle fin al dolor, el ser humano víctima de su propia psique, de sus opiniones, de sus ideas, de sus prejuicios, el ser humano ahogado en su miedo, el telón de fondo real de su vida, el ser humano crucificado por su existencia mecánica, vivida como repetición, llena de rigideces, el ser humano que proyecta su angustia en todo lo que hace, creando división, sufrimiento, agonía, el ser humano atenazado
por sus propios productos, odio, afán de notoriedad, deseo de poder, todo para no verse y para sentirse y para compensar su poca importancia en el cuadro de las cosas. El ser humano consciente del desastre que ha creado y sigue creando, pero como imposibilitado para detenerse. Cualquier idea brota de ese mismo marco y no hace más que nutrirlo, nutrir la historia del hombre, la épica del error. Aquí la regla de juego que se ha puesto es que Rafael habla cuando quiera. Que si Rafael si quiere referirse en algo a lo que dijo Manuel, yo me callo. Para mí, Rafael Cárdenas es un clásico vivo de la poesía en castellano. Como todo clásico, es una persona o es una poesía que está diciendo cosas que sentimos desde dentro y que no sabemos traducir en palabras, que las sabemos que las tenemos dentro porque encontramos las palabras del poeta que nos las dicen. Hay un intento en su poesía que no es implícito, sino que está muy claro, y es sacar la poesía de la República de los Poetas. A pesar de que pocas veces ocurre, como en el caso de Rafael, que su poesía es admirada casi unánimemente por los poetas que conozco. Es una poesía que está por fuera de la República Poética. Es una poesía para todo el mundo. En algún ensayo que yo tuve la oportunidad de hacer sobre sus versos, decía que es una poesía que le aconsejo a cualquiera. Es un libro, esa obra reunida, que se puede llevar a una isla desierta a cualquier persona, porque le va a decir cosas nuevas para esa persona y cosas que tiene dentro y que también son nuevas. O sea que se está saliendo de ese uroboros, como él llama, al lenguaje iniciático de la poesía, y nos está diciendo cosas que nos incumben a todos. Veo también que Cárdenas elimina unas fronteras que solemos hacer formalmente entre la poesía y la prosa, y por eso se detiene en ese gozne que suele haber entre poesía y prosa, que son los aforismos. Rafael ha escrito aforismos, pero además en su poesía hay aforismos. De pronto se tropieza uno con frases que son sentencias, que son proverbios inventados por el poeta. Igual en los ensayos se refieren a unos papeles del lenguaje que tienen que ver con la poesía, tanto en realidad de poesía como en el ensayo sobre el lenguaje, donde además pone en cuestión la enseñanza del castellano como se ha hecho tradicionalmente en nuestros países, en todos nuestros países. Muy respetuosamente se refiere solo al caso venezolano, pero donde dice Venezuela se puede leer Colombia, por ejemplo. Y esa otra conexión con la poesía, que es la mística, el ensayo sobre la mística que cierra la obra reunida. Quizá con estas palabras estoy haciendo un resumen, un panorama general de lo que hay en ese formidable volumen que se editó en España por Pretextos y para América por el Fondo de Cultura Económica. Y también tendría que añadir que hay unos temas concretos que van circulando por la poesía de Rafael desde el principio hasta el final de su recorrido poético hasta hoy. Destaco sobre todo el tema del exilio, que aparece desde sus primeros libros por razones que tocan directamente con la vida misma del poeta, y la poesía amorosa. Pocas veces
en nuestra lengua contemporáneamente se ha escrito poesía amorosa de la calidad y de la hondura que la que ha escrito Cadenas. Quizá mirando el panorama americano, solo otro poeta que quisiera que estuviera hoy aquí con nosotros, Eugenio Montejo, escribió unos poemas amorosos tan hondos y tan originales como los que ha escrito Cadenas. Con esto yo creo sintetizar muy desde fuera, y ojalá que con mis palabras yo pudiera inducir que los de ustedes que no han leído la obra del poeta se acerquen a ella totalmente desprevenidos y en la seguridad de que con su lectura van a crecer por dentro. Una vez más, gracias. Nunca había repetido tanto esta palabra y ahora me toca decirla aquí también. Voy a empezar por referirme a lo que tocó mi editor, mi querido editor. La afición a la lectura tiene que ver, en mi caso, con la timidez. A pesar de que yo tenía contacto con todos los muchachos en la escuela, con los que estudiaba, y jugaba todos esos juegos propios de la infancia, pues solía recluirme para leer. Al comienzo, lo he dicho en otra oportunidad, cómics. Había una revista que yo esperaba que llegara a Barquisimeto ansiosamente, que se llamaba Chamaco Chico, de México. Y claro, los mexicanos con quienes he hablado no la recuerdan porque son más jóvenes que yo. Y luego, pues, comencé a leer ya libros sencillos, pero sin imágenes. Aunque para Alicia un libro sin imágenes no es muy atractivo. Luego mi abuelo me contaba argumentos de obras que había leído y lo hacía muy bien. Era un excelente narrador, de manera que despertaba mi interés en lo que él me contaba. Por ejemplo, narraba Hamlet y yo salía inmediatamente a buscar el libro en la pequeña librería de Barquisimeto, que estaba muy bien nutrida porque tenía las principales obras clásicas de la editorial Thor, de la editorial Sopena y de algunas otras. Y eso pasó también con el 93 de Víctor Hugo, con Doña Barba de Rómulo Gallego, con el Don Juan Tenorio, del cual recordaba versos y me los decía, ¿no? Esos versos muy famosos. Y el destino, hace algún tiempo, me llevó a Valladolid. Fui invitado por un poeta y entonces leí en la casa de Zorrilla y yo le expresé a los amigos españoles que estaban allí mi emoción por leer en ese lugar
y les conté un poco esto que les estoy diciendo a ustedes. La casa de Zorrilla es pequeña, hoy es un museo, pero también es usada para reuniones así como esta. Y algo que me llamó la atención es que en la entrada, al lado, está el coche que usaba Zorrilla, un coche tirado por caballos, me imagino, con 2 puestos. Yo no sé si el puesto de al lado de Zorrilla sería el de Doña Inés. Y después mi padre, que no era realmente un lector, pero que me complacía bastante, también me traía libros de Caracas. Y hay algo muy simpático. Un día le dije, ¿sabe que yo he estado aprendiendo inglés por mi cuenta con un amigo? Y entonces quisiera leer un poco literatura inglesa. Y entonces él fue a Caracas, viajaba bastante, y entonces me trajo entre esos libros la biografía de Balzac, de Stefan Zweig, los poemas completos de Tennyson. Ahora tendré oportunidad de mencionar a Tennyson. Y el Ulises de James Joyce. Por supuesto, esos libros los guardé, ni siquiera los abrí. Y me imagino que él en Caracas le preguntó a un librero qué podía llevarme de literatura inglesa, y el librero pues le recomendó esos libros. Bueno, el destino tiene muchas sorpresas, y con el tiempo yo fui a parar a Trinidad y ahí pasé 4 años exilado. En Trinidad se habla inglés y eso me permitió familiarizarme con el idioma que en Barquisimeto pues me resultaba inaccesible. ¿Qué significó ese exilio para mí? Pues libertad. Porque en Venezuela había una dictadura. Yo espero que sea la penúltima, pero no estoy muy seguro. Y Trinidad era todavía colonia británica. Había mucha libertad, por supuesto, esa libertad que se le debe a los ingleses. Y siempre he recordado que en esos años, pues yo fui súbdito de la reina de Inglaterra. Y sigo sosteniendo que es preferible ser súbdito de una reina de un país democrático que perseguido por una dictadura. De manera que se puede decir que fui feliz hasta donde eso es posible en Trinidad. Y el exilio en esa isla era algo que tenía características muy especiales, porque claro, Trinidad geográficamente pertenece a Venezuela. Fue una isla española hasta el momento en que un almirante inglés se apoderó de ella y pasó a ser colonia británica. Pero está tan cerca de Venezuela que yo recuerdo
que había un exilado que había sido marino, y entonces él tenía un restaurante en Puerto España y construyó una lancha preciosa, más o menos del tamaño de esta habitación, en cuanto a lo largo, ¿no? De manera que era algo más que una lancha. Y él los viernes se iba a Venezuela porque él precisamente vivía en la costa venezolana y pasaba el fin de semana allá y volvía a Trinidad a continuar como exilado. Bueno, yo no podía hacer eso. En cuanto a lo de clásico, siempre he sido un amante de los clásicos y para mí Cervantes ha sido sumamente importante. Me gustan los clásicos, pero no me gusto yo. Yo recuerdo que un novelista austríaco decía que él no había publicado sus ensayos porque no le gustaba el hombre que los había escrito. Musil, el novelista. Yo creo que esto puede dar pie para el diálogo y para yo leer algunos poemas. Soy un gran defensor del diálogo. Creo que sin diálogo no hay civilización ni hay cultura. Y desgraciadamente ese diálogo en mi país ha desaparecido. No se conversa. Hay una división entre los venezolanos que creo que es insalvable. Quizás al cabo de algún tiempo eso pueda superarse, pero en este momento es imposible. Tengo amigos que apoyan el actual régimen, amigos escritores o poetas. No me explico cómo se las arreglan para apoyar este régimen. Y cuando nos vemos, solamente nos saludamos porque no podemos conversar. Entonces, yo tengo un texto que he leído varias veces y al público le agrada mucho porque yo parto de una frase que se le atribuye al dictador de Rumania, a Ceausescu, o a su esposa, que era más o menos igual a él. Y recuerdo que esto lo leí yo en Cali y se acercaron varias personas que me pidieron copia porque ellos sentían a Uribe como un dictador, cosa que yo he discutido mucho con los amigos colombianos. Incluso hay españoles que comparan a Zapatero con el señor presidente de Venezuela, y realmente eso es absurdo, absurdo. Y al mismo tiempo revela
que los españoles y en general los europeos no saben exactamente lo que está pasando allá. Entonces el texto dice: el diálogo según un dictador. Versión originaria: cuando dialogo no quiero que me interrumpan. Las otras versiones son aportes míos. Yo me sitúo dentro de la mentalidad dictatorial. Versión segunda: yo dialogo, pero no estoy dispuesto a cambiar mi posición. Versión tercera: quienes dialoguen conmigo deben reconocer de antemano su error. Y versión cuarta: después de mucho cavilar, dictamino humildemente que el diálogo es innecesario. De manera que, como no tenemos ese problema, pues nosotros podemos dialogar. No sé cómo está el tiempo, porque quisiera leerles algunos poemas. Y yo tengo que medir también el tiempo, no quiero fastidiarlo. Todavía tenemos media hora. Todavía hay media hora. Todavía disponemos de media hora. Que todavía disponemos de media hora. De media hora. ¿Qué hago en esa media hora? Leer. 8, como a 20 para las 9. 8. Sí, traje la edición mexicana de obra entera. Espero que esto no despierte celos. Español. Ambas son muy bellas, ¿no? México nunca puede despertar celos. Esta es la mexicana, porque la primera edición mexicana traía una bandera. Me explicaron que no era exactamente la de Venezuela, pero tenía los 3 colores de la bandera. Y entonces a mí me resultaba extraño, porque precisamente yo siempre he estado muy alejado de banderas. No me gustan las banderas. Parece que lo hubieran hecho adrede, pero no fue así. Fue simplemente un descuido. Y allá se publicó una selección de poemas. Y entonces el cuadro que escogieron para ponerlo en la portada fue el de unos guerreros, algo también ajeno a mí, que más bien he combatido siempre. Sí, porque el militarismo es una de nuestras desventuras. Afortunadamente eran guerreros chinos de hace 3000 años, de manera que no se parecían a los guerreros actuales, que no son muy guerreros tampoco. Entonces, en esta edición hay 12 poemas, de los cuales voy a leerles 2. Uno es muy breve, se llama Se necesitan 3. Es un ejemplo de Alan Watts. En realidad tiene mucho de plagio. La idea es de Alan Watts y yo le doy forma de poema breve. Se necesitan 3: sol, un poco de humedad y unos ojos mirando hacen el arco iris. Y hay un poema donde yo narro algo que vi en Boston
en el Poetry Room de Harvard. Es un salón dedicado totalmente a la poesía. Allí solo se consiguen libros de poesía, revistas de poesía, grabaciones de poetas. Y bueno, voy a contar aquí lo que pasó un día en ese lugar. Por cierto, yo pensaba pues estudiar o seguir estudiando la poesía norteamericana, y cuando vi la cantidad de revistas de poesía que se publican en Estados Unidos, desistí. Ni siquiera abrí una. Es un país con fama bien ganada de materialista, pero creo que es el país que publica más revistas de poesía. Y ese materialismo, yo no sé hasta qué punto es cierto, porque los norteamericanos tratan muy mal a la materia. Y la materia hay que defenderla. Todas las formas de la materia. Pero antes de leerles el Poetry Room, yo en uno de los viajes aquí a España, viendo la televisión, apareció un español de la época de Franco y contó algo que simplemente yo anoté. Y el poema, vamos a llamarlo así, se llama Chocolate y Panecillo, testimonio en la televisión española. El generalísimo moja con fruición panecillos en su taza de chocolate, mientras separa expedientes. Unos los coloca sobre una silla, otros los deja en la mesa. Los primeros son sentencias de muerte ya decididas, los otros sentencias de muerte por revisar. Combina así dos placeres, pero ¿quién no apostaría a que el de tomar chocolate con panecillo es menor que el otro? Y luego el de Harvard, la voz. La voz ha estado ahí mucho tiempo. Edison la registró cuando Tennyson estuvo en Boston. Entonces, preguntado sobre Whitman, no en vano era inglés, contestó, I am aware of him. Estoy al tanto de él. La voz apenas se oye. Es un pequeño río que emana del inframundo. En jirones, a través de una entrecortada hebra de aire, el poeta de nuevo nos visita. Por cierto, la grabación, que según el director del Poetry Room, un griego americano, la hizo americano poco conocido, Edison. Y él puso la grabación para un grupo de turistas norteamericanos, porque en Estados Unidos hay mucho turismo interno, bastantes norteamericanos viajan a la New England, a la Nueva Inglaterra. Bueno, voy a leerles algunos poemas breves.
que se pueden leer como si fuera un paseo. Habla el viento en su lengua de cortina. Tal vez quiere que yo no lea hoy y desarrugue el ceño y me alegre. Los libros tentadores contienden unos con otros. Yo decido salir en busca de mi parte de sol. Comienza el paseo. No desdeñes nada. Una rana le dio a Basho su mejor poema. Salgo de entre libros. Un pájaro repentino me siente. Se sirve del claro día que lo delinea justo. Las nubes van hacia el cerro a plantar sombra. Pasa de repente un pájaro, buscaba un estanque y encontró unos ojos. Flor, el que te mira en este instante se aparta para hacerte sitio. El siempre misterioso viento agita las persianas. Los perros ladran al que regresa tarde y Sagitario dispara sobre la calle ciega. Este es como el regreso del paseo, un paseo muy corto. Agradecimiento, colinas detrás de los edificios, bambúes todavía incólumes, monte al lado del estacionamiento, pinos aferrados con raíces al aire, milagrosos, pájaros que oigo como si cantaran en el libro que leo. Gracias por estar todavía ahí. Uno vive despidiendo cosas que los hombres no quieren tener. Aquí ocurre un cambio. El paseo ya se va transformando en algo como más interior. El origen es siempre ahora, el ahora perenne, foráneo al tiempo, destellante de no pasar. Lo vives para sentirte más allá de ti. Y de ese instante que se confunde con el ser, entonces sigue un breve poema que se llama Ser. Podría tener otro nombre, podría llamarse Espíritu, podría llamarse Tao. Hay tantos nombres precisamente para aquello que no tiene ninguno. Como lo dice el Tao Te Ching, ser. Si lo vislumbraste, ¿por qué no resplandeces? ¿Por qué tu idioma es el mismo? ¿Por qué tus palabras no dan en el cuerpo? Ah, es que el viejo camino no se desprende de tu paso. Este está dedicado a la memoria. Yo quiero dejar un lapso para que podamos conversar. Se llama De todas maneras. Y hay una relación entre los poemas leídos antes, los dos últimos, y este. De todas maneras. Memoria apoderada del instante.
memoria que tiñes lo naciente, memoria que te enseñoreas del vivir, memoria alimentada con la eternidad que no era para ti. Tú me has creado, no podré sostenerme sin tu peso, pero me secuestras, tus rejas se extienden por mi cuerpo, no me dejas salir, eres mi límite. Necesito una cara para andar entre la gente y es tuya. Contigo no soy nada, sin ti no soy nada. Este se llama Ella. No es una referencia personal. Me mira mientras divago entre vacilantes manuscritos que no se apagan, ruinas de frases, malqueridos vocablos, palabras rehuidas, aforismos, poemas, notas, vestigios, un parvo silo de letras, anhelantes residuos de una andanza en descampado, a los que visito en busca de hospedaje. Y por último, dos breves, sí. Son tres, pero yo digo que son dos por lo breve que son. Idioma. Rehuyes el énfasis, bajas la voz. Solo quieres que el viejo metal suene como encantado. Evito las exclamaciones. No soy de donde viene el grito. Aunque me distraiga, voy a donde debo. Cumplo con mi parte mientras hago diligencia para verme. Este es el último, por ahora. Fatigas sobre la página silenciosa. Me sitian vocablos inertes. El idioma me olvida. Se cansa en los adentros. Consulto al cuerpo. Oigo su rotunda asesoría. Me zafa de dictados. No me edifico. Ando sin molde. Si quieren, sigo leyendo. A menos que alguien tenga alguna pregunta. Ok, por favor. Soy un lector, miembro del club de fans de Rafael Cadenas en España. Y entonces lo primero que quiero decir es agradecer a Manolo Borràs que nos haya proporcionado esa maravillosa edición, libro que he recomendado a otros miembros para ir nutriendo el club. Una de las posibles lecturas, al menos es una de las que yo me he internado en su obra, es que podrían, digamos, iba a decir resumirse, pero no es resumirse, encauzarse de algún modo como de San John Perse, por supuesto, a San Juan de la Cruz, por supuesto. ¿Qué hay en su obra? O esto es como una piedra que lanzo al lago. ¿Qué hay en su obra, por un lado, de ese roce de la tierra, de esa caricia de la tierra y de su exilio, y al mismo tiempo enlazándolo
con el concepto de lo sagrado y del misterio. Quizá lo que une a ambos lados del arco es la posibilidad de la revelación, tanto en lo terrenal y en lo corporal, como en lo sagrado. Sí, por supuesto. Para mí no hay diferencia. El cuerpo, por ejemplo, es sagrado. La materia es sagrada. Y yo no veo contradicción entre esa manera de ver y lo llamado espiritual, que se presta confusión. Yo evito muchas palabras por la carga que tienen. Incluso la palabra mística. Cuando uno usa esas palabras, yo creo que necesitaría mucho tiempo para explicar, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein, que en el fondo era lo que llamamos místico, porque hay que recurrir a esas palabras siempre, ¿no? Decía que lo que exista es lo místico, ¿no? Que lo que es sea es lo místico, ¿no? Y con eso designaba el misterio de todo, ¿no? Hay un poema de Pessoa, yo lo tenía entre mis papeles, traigo muchos por cierto, pero lo dejé, en que él habla del misterio. Y dice, pero ¿y este lápiz con el que yo estoy escribiendo no es misterio también? Es decir, ¿qué no es misterio? En ese sentido, yo tengo bastante afinidad con Salvador Paniker, más con él que con su hermano, que también se ha ocupado del pensamiento de Oriente, pero la diferencia es que Salvador, si nos guiamos por sus memorias, en una época incluso fue una especie de playboy, pero con un gran conocimiento del pensamiento oriental. Y Raimundo, su hermano, era sacerdote. Yo no sé si sigue siéndolo. Entonces hay una diferencia entre ambos que últimamente creo que han superado y se han reconciliado, porque había bastante distancia entre ellos. Sí, precisamente yo anoté algo que tiene que ver con Hölderlin. Sí, aquí está. Algunos de los poemas son como anotaciones. Este no sería un poema, sino algo que yo anoté para quizás ampliar. Y me contentó cuando supe que alguien que yo admiro mucho, el poeta polaco Miłosz decía que muchos de sus poemas eran simples anotaciones. La poesía polaca se ha divulgado bastante en Venezuela a través de las ediciones de un amigo, y creo que es una de las más importantes de Europa. Entonces creo que esto viene un poco al caso. Hölderlin, cuando vivía en casa del carpintero que lo albergó, solía inclinarse ante cualquier visitante y decirle su excelencia, su señoría,
Su Majestad, Señor, me niego a creer que sea necesario estar loco para tratar con esa misma reverencia, sin ningún distingo, a todo ser humano. Y para mí esa es la democracia profunda. Porque yo en Venezuela, en una entrevista, yo decía que entendemos la palabra democracia como una cuestión política, pero la democracia va más allá. Para mí la democracia es algo que tiene que ver con el espíritu. Y entonces uno encuentra de pronto personas que son muy democráticas, pero en su casa no lo son. Y el valor que tiene la democracia, y por eso se trasciende a sí misma, es porque significa libertad. Y en Venezuela, pues estamos empeñados en luchar precisamente por eso. Aquí está alguien de Venezuela muy apreciado, el padre Moreno, alguien que vive en un barrio y realiza una gran labor y es autor de varios libros muy importantes. Y si no me engañó la sombra, está también el joven que dirige la Escuela de Letras. Pero tendría que verlo. Entonces muchos de los aforismos que he escrito y de las contestaciones tienen carácter político. Como Darío mencionó los aforismos, yo voy a terminar leyendo algunos. Su español se moja en las aguas viejas para vivificarse. Primero te edifican la historia, después se autoproclaman sus elegidos. Desconocía su idioma, por eso hizo una brillante carrera política. Su cultura no le impedía servir a un dictador. Estos aforismos no tienen sujeto, pero las personas saben a quién me refiero, ¿no? Porque hay muchos escritores y poetas que apoyan el actual régimen. Ahora han salido, se sabe de dónde, tantos patriotas que el ambiente apesta. Y las contestaciones son como para ser leídas a dos voces. Yo cito una frase o un verso de un autor y yo contesto lo que el autor dice. Por ejemplo, hay una, yo creo que la recuerdo de memoria, son unos versos muy bellos de Darío que dice: sé que el amor no existe, pero también sé que te amo. Y entonces yo echo a perder los dos versos de Darío porque digo: venturosa contradicción que hace huir dulcemente a la lógica. Así es que Darío me tiene que perdonar. y la verdad es que es una como
una especie de abuso mío con los escritores, y a veces no son escritores, como verán. Y yo debería pedirles permiso, pero no es muy difícil. Por ejemplo, hay algunos poetas suecos. ¿Cómo hago yo para pedirles permiso? Por ejemplo, a Arthur Lundqvist. En un verso él dice: estoy con los revolucionarios hasta que llegan al poder. Y yo digo, cuando ya no hay remedio. A un poeta griego antiguo, a Meleagro, él dice: Eros, gran cocinero del alma. Yo digo, a él también a veces se le quema la comida. Alfeo de Mitilene, dice él, que es el amor la piedra en que se afila el alma. Yo digo, así amolada puede horadar la noche de las contradicciones y salir límpida en la aurora. Antonio Machado: poesía es palabra esencial en el tiempo. De acuerdo, pero no para quedarse en él. Yo adoro la prosa de Antonio Machado, su poesía también, pero yo creo que el gran aporte de Antonio Machado lo hizo a la prosa de nuestro idioma. Aisa, un poeta japonés, autor de haikus. La Vía Láctea cae oblicuamente dentro de la cacerola. Iluminación. La iluminación la pongo yo. Aquí están unos aforismos que no leí. La inflación del ego es más peligrosa que la otra. El guerrillero lleva en su alforja un dictador. Bueno, ustedes me dieron cuerda y tienen la culpa. De eso se trataba. No sé si qué más podemos hacer. Yo quisiera nada más decirle a nuestro gran poeta Rafael Cadenas que yo también aprendí a leer en esos cómics chamaco, pero en la casa de uno que fuera después un gran caricaturista mexicano, muy pegado a la frontera con Estados Unidos. El caricaturista se llamó Abel Quesada. Él nos llevaba a su casa a leernos los cómics chamaco, a Memín Pinguín, a Paco y Pepe, y a todos aquellos personajes que se crearon en aquella época y que corresponde a la época que usted también leyó. Nada más quería decirle que en Madrid, España, encontró un mexicano que sí leyó. Yo no capté la pregunta. No es pregunta, era una afirmación, que él también se formó leyendo, comprende los cómics, chamaco chico. ¿Leyendo? Chamaco chico. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Rafael Cadenas, poeta ganador del Premio Phil en Lenguas Romances 2009, a Darío Jaramillo, quien fuera miembro de ese jurado que designó tan atinadamente a Cadenas ganador, a Manuel Borrás, su editor feliz en España, a todos ustedes su presencia esta noche, muchas gracias y sigamos leyendo a Rafael Cadenas.